familia, bendiciones. Aquí estamos, nítido, full arrollador y poderoso como siempre para continuar con el desarrollo del programa Calentando la Mañana. El tutacamónico feliz y contento al lado del doctor Nelson Arroyo, vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno, feliz, alegre y regocijado. También lo veo diferente ese rostro. Bienvenido a los dos. Bien, bueno. Nada, un saludo a todos. Aquí estamos. Adelante, doctor. Próximo presidente. Gracias a Morillo, a Carlos Pérez por la invitación a este espacio Calentando la Mañana, que como siempre he dicho es un espacio en el cual yo me siento en casa porque el mismo nombre me retrotrae el pasado, ¿verdad? Sí. En el inicio de mi carrera en la comunicación, el programa Calentando la Mañana, originalmente por radio, y que luego pasó aquí a televisión. Bien, como tú has dicho, feliz, contento, ¿verdad?, de haber logrado los objetivos que nos trazamos en esta contienda electoral. Pero lógicamente, asumiendo esta votación histórica que nos dio el pueblo de San Pedro de Macorís, asumiéndola con humildad y con un grado de responsabilidad, porque esta victoria pone una gran carga sobre nuestros hombros, porque el pueblo de San Pedro de Macorís, la provincia de San Pedro de Macorís, así como el país, ha dicho que cree en nosotros y que nos da un voto de confianza, una vez más. Ahora sí, dejando quizá un poquito al lado de la humildad, quiero decir, Morillo, que yo pienso que ya en lo que tiene que ver con vaticinios electorales aquí en San Pedro, cuando yo digo una cosa, como que todo el mundo tendrá que recogerse, ¿verdad? Se meten en miedo. Y no es que tenga la boca chivo, como dice popularmente. No, porque mira qué es lo que pasa. Y yo, ojalá, ¿a quién le puedo enviar algo aquí de WhatsApp, a WhatsApp que pueda pasar? Carlos Pérez, te la envío a ti para que tú la envíes. Porque yo no sé si aquí, en el programa, yo hice el pronóstico final de lo que iba a pasar aquí en San Pedro de Macorís. Tuve un programa precisamente con Juan Ramón de la Rosa Quiquín el jueves, el último día, y ahí yo di mi vaticinio final de lo que iba a pasar en las elecciones, para que la gente pueda ver, o sea, cómo de manera certera, te lo envía Carlos Pérez, yo vaticinaba el resultado electoral de la provincia de San Pedro de Macorís. Y eso tiene una razón, no es que yo sea el que más sabe, nada por el estilo, es que yo he dicho, y lo he reiterado, que soy un creyente fervoroso de los números y las estadísticas. Y que cuando tú haces encuestas con el objetivo de averiguar la verdad para trazar una estrategia correcta, eso no falla. Una cosa son las encuestas que hace mucha gente para publicar y hacer campaña basado en una encuesta que dice, mira, yo tengo una encuesta que me da tanto. Y una cosa es hacer una encuesta científica para, en base a esa realidad, como herramienta trazar una estrategia electoral. Sí. Y precisamente eso hicimos nosotros en el municipio de Consuelo y Quisqueya. ¿Qué pasó, por ejemplo, con las encuestas? La encuesta de abril daba a Aracelis con un solo punto de ventaja, 45 a 44. La encuesta hecha por Centro Económico del Cibao. Y cuando yo me pongo a buscar, la realidad es que, aunque Aracelis estaba arriba en el municipio cabecera, en los municipios, en esa fecha, estaba 54 a 39 a favor de Franco 10 días para allá. No, 10 días no, nos mudamos un mes para Consuelo y para Quisqueya. Porque cuando averiguamos el porqué de esa baja, lo que la gente decía era que no conocía bien a Araceli Villanueva. O sea, no era un asunto de que no le simpatizaba, no era un asunto de un rechazo, era un asunto de falta de conocimiento. Y cuando tú tienes un candidato que conecta bien, pero lo único que le falta es el grado de conocimiento, eso es fácil de revertir. Difícil cuando tú tienes un candidato conocido con una alta tasa de rechazo. Sí, porque tiene que convencer. Entonces, mira los datos de la senaduría. Vaya coincidencia, Morillo. En Consuelo, Araceli sacó 67.88 y en Quisqueya, 67.88. O sea, los dos lugares donde nos metimos de lleno
se lograron los dos mejores resultados de la provincia. O sea, lo que fue una debilidad, gracias a lo que nos decían las encuestas, nosotros lo convertimos en una fortaleza. Porque de eso se trata, Claro. en la vida como en todo, convertir las debilidades en fortaleza. Yo le dije, no, mire, de ahora en adelante es desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche en Consuelo de Quiqueya. 1 o 2 veces a la semana mínimo, el día completo. Y entonces eso dio su resultado. Y en sentido general, el resultado de haber logrado 4 diputados, haber logrado que Luis Gómez se convierta en el diputado más votado del país y por ende el diputado más votado de la historia de la República Dominicana. O sea, Luis Gómez. es una cifra siempre mi astronómica. discurso. Cuando yo decía así, mucha gente me miraba y se reía. No, y la gente decía, y va a sacar más que lo que tú sacaste, eso es imposible. Las coyunturas electorales ahora eran muy favorables. No, y con relación, Entonces, cuando me decían eso, yo le decía, Nelson en estas condiciones hubiese sacado entre 45 y 50. más de 50,000 votos. Le decía yo a todo el que me salía con ese Pero discurso. ciertamente a mí me llena de orgullo, ¿verdad? Que una persona de mi cercanía política, Claro. porque quizá hay algunos dirigentes a veces que el ego le invade, todo lo contrario. Para mí, yo no tuve la oportunidad de ser senador, sin embargo, yo estoy muy orgulloso Forjando. de que una discípula mía, ¿verdad?, se convierte en la senadora de San Es Pedro un Macorís. aporte Y de excelente. que un discípulo nuestro también, en este caso Luis Gómez, se convierta en el diputado más votado del país. O sea, yo creo que esos son frutos que permanecen en el tiempo, porque a menos que en el futuro aparezca alguien que establezca, pero ya Luis Gómez está en el libro de la historia electoral de la República Dominicana. O sea, cuando se hable de las elecciones del 24, hay que hablar de Luis Gómez. Así como también en el nivel presidencial, aunque no se logró, como algunas personas esperaban, más del 60%, el presidente Abinader se convierte en el segundo presidente más votado, con el más alto porcentaje de la historia de la República Dominicana, y además haber sido reelecto, porque por ejemplo, cuando tú comparas el porcentaje de Danilo Medina en el 16, Danilo Medina compitió con un PRM recién formado y contra un solo partido. Sí. Los votos están divididos Fuerte. en dos. Sin embargo, ahora teníamos 2 partidos fuertes del sistema, aunque uno salió más debilitado, compitiendo, o sea, buscando, como ellos decían, votos, cada uno por su lado, y lógicamente no es tan fácil lograrlo. El hecho de haber logrado ese 57% también marca un hito. Yo dije que las elecciones en San Pedro iban a ser históricas. ¿Qué pasó con el... Se lo mandamos ahí con Juan. Juan póngalo aquí, thank you. están trabajando. Yo decía que iban a ser históricas por 2 razones. Una, que íbamos a tener la primera mujer senadora de la historia de San Pedro de Macorís. Y 2, que íbamos a tener un diputado que iba a sacar mucho más de 30,000 votos. No decía exactamente el nombre en ese momento porque por equilibrio. Por equilibrio no podía estar haciendo campaña que se entendiera abiertamente por Luis Gómez, pero sí sabía lógicamente que se trataba de Luis Gómez y la gente lo sabía y lo asumía, porque nadie durante todo el proceso de la campaña discutió que Luis Gómez iba a ser el diputado más votado. Los diputados, como yo decía a ellos, olvídense de Luis Gómez, concéntrense en usted buscar sus votos, porque si hacemos lo que tenemos que hacer, vamos a sacar 4 diputados. Y, lógicamente, ahí están los resultados. Yo quiero agradecer, en ese programa, lo he hecho ya en otros programas, pero agradecer aquí a todo el pueblo de San Pedro de Macorís por ese respaldo, a la militancia del Partido Revolucionario Moderno en toda la provincia y a su dirección por el trabajo realizado, y a los partidos aliados que también jugaron su papel en este proceso electoral. A los medios de comunicación, como siempre, también, que estuvieron siempre dispuestos a dar cobertura a nuestras propuestas, y en sentido general a todo el que de una manera u otra cooperó con esta victoria, porque esta victoria es una victoria colectiva.
no es una victoria individual. Claro que a la cabeza de esa victoria la figura más reconocida sea Nelson Arroyo, es correcto, pero fue una unidad. O sea, el éxito del PRM estuvo en que nosotros logramos construir la unidad aquí en San Pedro de Macorís. El último vestigio que quedaba de desunión era la situación con Héctor Luis Febre, el primo. La resolvimos y todo terminamos de manera compacta esta campaña. Nadie alando solamente para su lado, sino entendiendo todo que teníamos un objetivo común, que era retener la candidatura presidencial y luego ganar la senaduría y conseguir 4 diputados para el PRM y aliados. Nelson, hay una situación que se da dentro del partido. Tú sabes que tenemos muchísimas plazas, como unas 7 plazas que están por encima de nosotros en la población votante. ¿Qué han dicho esos políticos de tu partido de Santo Domingo, la provincia de Santo Domingo, La Vega, San Juan, Santiago, San Cristóbal, sobre esta alta votación de Luis Gómez? ¿Qué han dicho? Bueno, lógicamente, como yo le digo a la gente, el nombre de Luis Gómez se ha convertido ya en, bueno, prácticamente hizo tendencia porque... El Moreno, vi que dijeron un programa, pero ¿y ese Moreno dónde lo sacaste? Algunas personas me decían, ven acá, es un banquero poderoso, Sí. esos riferos grandes. Digo, no, Luis Gómez es un hombre humilde que ha forjado una carrera política, que no es un improvisado en política, es un hombre que fue presidente del comité municipal, secretario general también de ese comité, presidente del comité provincial, coordinador de campaña, regidor 18 años, o sea que no es un político improvisado, fue precisamente quien me sustituyó a mí como diputado y todo el mundo lógicamente quiso saber quién era Luis Gómez, porque todo el mundo quería decir, bueno, posiblemente este tipo sacó esos votos, porque tenía todo lo cuarto del mundo, Sí. pero al descubrir quién es, Y lío que entonces tuvo la que gente dice, ¿cómo? Y lógicamente, a decir verdad, llega también a relucir un nombre ahí que se llama Nelson Arroyo. Porque como yo le digo a la gente en la política, yo le digo a los políticos de San Pedro, bueno, a mí, fulano llega a ser senador mañana, como el caso de Araceli, fulano síndico, yo nunca le he solicitado a nadie que porque yo lo haya ayudado, de que tiene que retribuirme, nada de eso. Lo único que yo consigo con esto es el éxito político. O sea, porque en primer lugar, ¿no? Que en primer lugar, en el país entero, la figura que sale más fortalecida es Nelson Arroyo. Por eso precisamente... El país miró para San Pedro. Producto En de la campaña que hay ese resultado electoral de San Pedro de Macorís, es que muchos pusieron a correr la versión y está en la lista le de los colocaron presidenciales. Entre los 10, está entre los 10. 12 candidatos, 12, 12 precandidatos que la gente entiende presidenciable en el PRM. Porque han dicho, oye, que Nelson Arroyo es una persona, fue director ejecutivo de la campaña pasada y consiguió éxito. En esta se concentró en San Pedro, porque ¿qué pasó en estas elecciones? Yo dije, mira, le dije al presidente, yo no voy a embromar mucho en el territorio nacional. Yo tengo un desafío en San Pedro y me voy a concentrar en San Pedro. Y quiero que me midan por lo que pasa en San Pedro. Entonces, el presidente me dijo, está bien. Porque en principio yo debo decir que mucha gente de la alta dirección me hacía bullying con la candidatura de Aracelis. Sí, Mucha gente me decía, sí, pero que fue tú una se lucha. inventas, Nelson. Pero esa muchacha que fue regidora, gobernadora, tú la quieres llevar muy rápido, ahora la quieres hacer senadora. La verdad que a ti te gusta inventar. No se te va a dar como se te dio con las municipales, con un tal Rafa PC que tú encontraste. Y él decía, tranquilo, no se desesperen, que yo conozco muy bien mi provincia y yo tengo los números bien ordenados y tengo la estrategia correcta para ganar las elecciones. Que muchos dirán, bueno, la ganó Nelson Arroyo porque estaba en el gobierno y porque los recursos del gobierno. Y yo le digo, mentira del diablo. Si eso es lo que ustedes van a trazar contra mí, están equivocados, porque ese mismo Nelson Arroyo, en la oposición, Y en de Guañangue. logró 27,000 Claro. votos en pandemia. O sea que si tú me vas a atribuir ahora la fortaleza electoral al gobierno, entonces debes preguntarte qué pasó
con En Nelson el Arroyo 20. cuando no estaba en el gobierno. O sea, mira, la política es tan fantasiosa que yo ni siquiera le hice mucho caso. Ahí apareció un video del famoso cobrador que decía que en San Pedro de Macorís, Nelson Arroyo tiene 110 millones de pesos. En una reunión el miércoles lo puso sobre la mesa. Todavía el miércoles tenía yo la cabeza grande porque no sabía cómo iba a completar el montaje de las elecciones. Y viene este señor y se destapa con eso. Pero lo más chistoso de todo pasó el día de las elecciones. Yo visité solamente 4 centros de votación. Uno, el José Joaquín Pérez, que es donde yo voto. 2, el centro de la UCE, que es donde vota mi papá, que yo siempre lo llevo a votar. 3, el Gastón Fernando de Línea, donde vota mi mamá, que yo también la llevo siempre a votar. Y 4, acompañar a Celis al Tetelo Vargas. Después yo no fui a ningún centro más. Nadie me vio a mí circular. Ese mismo día apareció un video de un influencer de el otro equipo. De que frente a la UCE. Pero oye el dato, Morillo. Oye el dato. El tipo dice, mire ese señor. Lo desmontan de vehículo en Nelson Arroyo, porque ya le dieron su cuarto. Lo montan en otro vehículo y se lo llevan. Mírenlo ahí. ¿Tú sabes quién era ese señor? Que yo desmontaba de mi vehículo, mi papá. El don. Sí. Porque cuando yo llevo a votar a mi papá a la UCE, que él vota, entonces yo lo mando del vehículo mío para el otro vehículo. Le digo a los muchachos, vaya, lleven al viejo a la casa, a lo que yo llevo a votar a la vieja. Entonces desmonta a mi papá del vehículo mío y ¿Qué control? lo traslado al otro. ¿Le estaban siguiendo? Sí, me estaban grabando, parece. Y lo monto en el otro vehículo, digo, vayan, llévenlo a la casa al viejo, a lo que yo, y nos juntamos en el Gastón, a lo que yo llevo la vieja a votar. Entonces, yo ni siquiera, porque eso no tuvo tanta cobertura, ni siquiera le di seguimiento a eso, pero me reí bastante. A mí me lo enseñó Ámbar. Y le digo... me dice que ¿qué necesidad tiene Nelson de eso? No. Y yo cuando llegué a la casa de noche, le digo a mi papá, usted es famoso. Sí. Entonces, ciertamente, o sea, eso te deja a ti dicho de la forma de la gente hacer política. Yo pienso que independientemente de que ayude a estar en el gobierno, porque desde el gobierno tú puedes dar soluciones a problemas que otros no pueden dar. Si da soluciones, la gente te puede votar. Pero esto no es un asunto exclusivamente de dinero, porque hay otras plazas del país donde perdieron el gobierno hizo lo que tenía que hacer y no se ganó. O sea, que ciertamente es una forma tal vez de no sentarse a analizar, bueno, pero vamos a analizar Nelson Arroyo, cómo que ese hombre estrategia logra esos triunfos. ¿Cómo yo lo logro? Trabajando mucho, trazando estrategia, a veces a las 3 de la mañana tirando números y trazando estrategia. Y dando responsabilidades. Delegando, dando seguimiento. La gerencia se compone de 3 cosas. Planificar, ejecutar y dar seguimiento. Eso son 3 reglas de gerencia que tú lo puedes aplicar en cualquier faceta de tu vida. Tú planificas, la planificación la lleva a ejecución, porque dice un refrán que de buenas intenciones están pavimentados los caminos del infierno. Si tú planificas y te quedas con esa planificación en la cabeza y no la ejecutas, no has hecho nada. Pero si tú, una vez ejecutas, no le das seguimiento a las cosas, no hay resultado. Por ejemplo, cuando hicimos los estudios en Consuelo, que nos dio bajito, decidimos visitar batey por batey. ¿Qué decía la gente primero de Aracelis? Cuando tú le preguntabas, ¿quién usted va a votar senador? La gente te decía, en el caso de Araceli, es que no la conocemos. Sí. Esa era la excusa. Sí. Después de esa visita en los bateyes, que duramos 1 hora compartiendo con la gente de los bateyes, Araceli hablando con ellos, saludándolo, etcétera, etcétera. Después de eso, cuando hicimos
la encuesta de seguimiento, lo que la gente decía, oiga lo que decía la gente, entonces es la única que ha venido por aquí. Para que vean. O sea, cómo cambian las cosas cuando tú sabes lo que tienes que hacer. Entonces, yo le aconsejo a cualquier joven que va a hacer política, si tú tienes 5 millones de pesos para gastar en una campaña, por lo menos 1 millón de esos tienes que apartarlo para estudio. Para tú saber qué es lo que está pasando. Porque aquí hay políticos del patio que de manera consistente siempre vienen publicando encuestas. Hay un amigo tuyo que lanzó una encuesta y entonces viven siempre creyéndose su propia mentira. O sea, los políticos lo que quieren es una encuesta que alimente su ego. Nelson, Y eso no se trabaja al así. margen de todo ese esfuerzo que se utilizó en la básica de la administración, que es la planeación, la ejecución y el control de cualquier método, de cualquier actividad, todo ese esfuerzo que tú hiciste para que se lograra fue un éxito, pero ¿cómo tú visualizaste a Araceli para que tenga ese potencial? ¿Qué puso ella? ¿Cuál es su actitud para que ella ¿En qué fuera se senadora? fijó? Mira, Sí. lo primero es que yo conozco bien a Aracelis. Aracelis, aunque ella es un poco más joven que yo, no tanto como ella dice, pero un poco más joven, fue mi compañera de tesis en la universidad. Hicimos los 4 años juntos de la carrera de Derecho. Yo la conozco bien. Aracelis es una persona que sabe comunicar, que es algo importante en la política. Se desarrolló con ustedes aquí en Calentando la Mañana. Mi primera recomendación política para ella fue, tiene que meterse a la comunicación, porque ahí fueron mis inicios. Sí. Y de ahí es que entonces, creo que, me parece que fui yo que hablé con Carlos Pérez y le dije, no recuerdo bien. Primero hablé con Joroco y empezó en Aurora a hacer pininos y luego vino aquí a Calentando la Mañana. Y después yo le dije a ella, tú estás en radio, conocen tu voz, pero tienes que ir a la televisión para que te conozcan vean. tu rostro. Oh, porque el hombre tiene mala fe, Mori. Ya, pero ven acá. Sí. El hombre Eso tiene no- mala fe. Eso no es a lo loco. Sí. Todo es un proceso. Entonces, la comunicación, después regidora, que fue lo que yo fui, después gobernadora, que fue lo que yo fui. Yo no logré la senaduría por las circunstancias del 2002, pero fue el recorrido. O sea, con ella volvimos a hacer el mismo recorrido. Sin ella saberlo, eso se estaba planificando hace 20 años. Santo. Entonces, ella, que es una persona, te reitero, que puede comunicar las ideas, que es una persona cercana, además había un elemento muy importante, que era el elemento mujer también, que yo sabía que en una campaña electoral podía ser un elemento a resaltar, y independientemente de los méritos que me puedan dar a mí por esta victoria, Aracelis tiene sus méritos. Porque cuando tú tienes, yo me recuerdo a mí una vez que yo quise transmitir mi liderazgo a Manuel Gil para la alcaldía y no se pudo. Entonces, cuando tú tienes la intención de transferir liderazgo a alguien, esa persona tiene que ser un buen receptor de eso también, para poner su parte y en su parte conseguir los resultados. Entonces, sin lugar a dudas que Aracelis hizo lo que tenía que hacer, trabajó. A veces se me quejaba y yo le decía, pa'lante, que nada es fácil en la vida, ¿verdad? Porque era una campaña intensa y cuando faltaba una semana todo el mundo estaba agotado. Yo le dije, bueno, pero ahora hay que dar la milla extra. Tenemos que terminar bien. Hay que sacar. Después va a venir el tiempo para descansar, para refrescar la mente, para planificar, pero ahora tenemos que ganar. Entonces, incluso nosotros íbamos a habíamos cerrado un sábado, pero yo tenía resguardado el jueves por si la oposición reaccionaba. Pero después de esa manifestación de cierre que hicimos, la oposición lamentablemente no Quedó quedó noqueada. con ánimo de sacar cabeza y también nosotros decidimos dejar eso así y ya concentrarnos en los preparativos electorales. O sea que yo diría que todo salió a pedir de boca. Y volviendo al tema ahorita de los asuntos presidenciales, yo quiero decir, y mucha gente me dice, no diga eso, yo no estoy ahora mismo
realmente en proyectos presidenciales. Yo Los estoy líderes no se concentrado, primero, en terminar esta gestión de gobierno, que todavía no concluye, Y comenzar la otra. y enfocarme en la nueva gestión de gobierno. Yo quiero ser de los hombres que el presidente Abinader pueda decir en esta fase: yo tengo un equipo de hombres y mujeres que está concentrado en gobernar conmigo. Mientras otros, por el momento, hacen quizás sus intentos de vender su proyecto. Sí, agradezco la valoración. Le puedo decir que recibí llamadas del mundo entero, de Nueva York, de España, de Elías Piña, aquí en el país, de los puntos más distantes del país, gente diciendo: mire, si usted se lanza, es con usted que vamos, que yo ni siquiera contaba con eso. O sea que esa valoración, y lógicamente mis seguidores, que ya usted sabe, la gente se entusiasmó, ya se veían visitando el palacio. ¿Qué? Pero, lógicamente... Pero eso está bien, eso está bien. No, está bien la valoración, Claro. pero la política, tú siempre tienes que tener los pies sobre la tierra. Yo reitero, no es que yo no tenga las condiciones para competir con lo que están aspirando. Ahora, a veces en política hay coyunturas, momentos, que tú tienes que analizarlo si pueden ser o no tu mejor momento. Yo me voy a O quedar. sea, y yo he hecho un análisis en ese sentido y he decidido que lo mejor para mí y para los que me siguen políticamente es que nosotros podamos jugar un papel importante en la próxima administración, y ya el que es candidato, precandidato presidencial, lo más que podrá estar en el gobierno va a ser un año de la próxima gestión. ¿El presidente lo va a apartar o cómo va a ser? Todavía no hay una situación, pero indudablemente que todos los precandidatos se le va a poner un tiempo en el cual el presidente le va a decir: mire, los que aspiran tienen que salir del gobierno, y para que se dediquen a su campaña electoral, y entonces eso no interfiera con el desenvolvimiento de la institución. Por lo tanto, yo agradezco a todos los que me escribieron, a todos los que me han dado muestra de apoyo. Eso, lógicamente, me hace sentir renovado, me hace sentir bien. Yo espero que no se sientan defraudados con eso, pero la verdad es que en mi estrategia tengo otros objetivos ahora que no son eso. Pero no deja de decirle a tus seguidores que no pierdan la fe, porque cualquier cosa puede pasar. Bueno, Explícanos eso ahí. En política, sí. en política, Aclare eso bien. en política decía Atuey de pero bueno. Camps, el difunto Atuey de Camps, que todo el político aspira a ser presidente y todo el sacerdote aspira a ser papa, independientemente que llegue o no llegue. O sea que las aspiraciones siempre pueden estar, pero tú tienes que analizar, te reitero, el momento. Por eso mucha gente se lanza a regidor, porque tres gente en el barrio le dicen: tú tienes perfil de regidor, o un familiar se lo dice. Y entran. Entran, o la mujer le dice: mira, tú a su marido, tú eres un palo para diputado. Y entonces la gente se lleva de las emociones. Todo en la vida tiene que ser bien pensado, bien llevado, bien analizado. Hay que ver los momentum. En política yo he dicho que es una de las actividades donde la suerte vale mucho. Si en política se requiere de suerte, aparte de la capacidad, el conocimiento, la las suerte es habilidades. fundamental. Yo te voy a dar un ejemplo. Si el primo hubiese aceptado ser candidato a síndico del 20, posiblemente Rafa estuviera vendiendo computadoras todavía. Sí, pero ya es cuestión de decisión. Sí, pero que el Y de primo... confianza. Sí, pero oye, que el primo haya dicho que no, le abrió la puerta a Rafa. Sí. Si el primo dice que sí, no íbamos a tocar la puerta de Rafa. ¿No? Y eso pasó con Lionel. Entonces un golpe de suerte que le favoreció a Rafa en ese momento por una decisión que tomó el primo. ¿Tú me entiendes? Entonces, son cosas a veces. Posiblemente, cuando el presidente Abinader decidió hacer su gabinete, en el 20 decidió la suerte de lo que podía ser presidenciable para el 24.
Puede ser. Entonces, no es una suerte mía, eso no lo decidí yo, lo decidió otro. Tal vez si yo hubiese estado en una posición de influencia nacional desde el inicio del presente gobierno, tal vez las coyunturas fueran otras ahora y había que hablar más claramente con Nelson Arroyo. Pero desgraciadamente, al momento de hacer los decretos, yo no estuve en una posición que me diera un rango nacional y que me permitiera interactuar más de cerca con la gente, y una decisión que la tomó él pudo haber posibilitado cuáles fueran mis reales posibilidades ahora. Marcar, le estoy haciendo, marcar el futuro. No le está hablando el político, ya casi le estoy hablando con un analista aquí. Nelson, entonces el mensaje para los seguidores, los amigos y la gente que está es dejarlo en manos de Dios. Seguimos trabajando. Trabajar y dejarlo en manos de Dios. Y el que trabaja cosecha, Pero ayuda. Ahora, entre los precandidatos, o sea, cuando el presidente haga una segunda convocatoria, que quizás se amplíen los asistentes. Que no te citen, di que Nelson no fue. Yo no voy a estar ahí, yo no voy a estar ahí. Di que faltaron tres entre ellos, Nelson Arroyo. No, tú puedes estar de Salvador. ¿Qué viene para ¿Qué esperamos No, ahora? si el presidente me llamase para preguntarme, Nelson, mira, digo, no, presidente, yo lo que quiero, las aspiraciones mías son acompañarlo a gobernar usted estos 4 años. Bien. Y hacerlo tal vez de una manera, si usted lo decía así, un poquito más estelar todavía que la gente cuando tenía pasado. Si él lo desea. Si él lo desea, porque él es el que tiene el lápiz, Eso es así. él es el que firma los decretos. Yo le digo a la gente, a veces no es un asunto de lo que tú quieras. El presidente, cuando se sienta, mira a su equipo y él determina cómo acoteja a cada quien. Y como buen soldado, uno va a jugar en el turno que le asignen. En la posición que te mande. Octavo, si es cuarto bate, cuarto, si es Abridor. tercero, Claro. lo que sea, o abridor. Sí. Aunque ya las piernas no dan tanto para correr. Pero pasa con facilidad. Pero hiteado. Va a retomar el sobol de nuevo ahora. Sí, claro. Hay que... Bueno, mira, tú tenías una pregunta, Carlos Sí, Pérez. ¿qué esperamos? ¿Qué espera San Pedro? ¿Qué espera el país luego de este proceso? Que fue una celebración, una convivencia colectiva a nivel nacional. Aquí Lo que San Pedro- todo el mundo se quedó celebrando. Lo que San hablando. Pedro debe esperar es más trabajo. ¿Ustedes saben por qué, por ejemplo, se detuvo el asfaltado en San Pedro en esta semana después de las elecciones? Por las lluvias. Pero ayer se estaba asfaltando en Alemán, para dar un ejemplo. Y Quisqueya no se ha continuado los trabajos precisamente porque cuando hay lluvias abundantes, las minas se mojan y se hace difícil el proceso. Pero nosotros vamos a seguir campante. Aquí hay 3 compañías contratadas para asfalto, aceras y contenes, y las cosas van a seguir funcionando. No solamente fue un asunto porque pasaron las elecciones. Ahora con este triunfo, entonces es que yo voy a decir más. Yo le voy a decir más, mire, San Pedro nos dio la victoria y tenemos que responderle a San Pedro. ¿Cuál es la ventaja de ahora? Que vamos a estar más cohesionados. Es lo que yo decía en la campaña y lo repito. Ahora, cuando vayamos a una institución a reclamar algo, que yo vaya, pero yo voy a ir con mi senadora, con Con el diputado más votado. la gobernadora, con los diputados, no solamente con uno, con todos, con los alcaldes. Entonces, ese conjunto de autoridades, cuando lleguen allá unificados, con un objetivo común, le da más fuerza a la provincia para lograr más cosas que realmente necesita San Pedro. Entonces, yo creo que el resultado va a ser eso, que como autoridades vamos a lograr una mayor cohesión para empujar las obras que necesita San Pedro de Macorís. He escuchado en estos días y no se ha dicho nada de quién va a ser la próxima gobernadora. ¿Qué le han dicho en el palacio? Y hay unos rumores por ahí. Sí, una sí, cosa. sí. Pero es una decisión del presidente de la República. Hubo le reitero. también, Nelson, una conjetura de que
que la prima renunciaría para que el primo sea el diputado y la prima sea la gobernadora. Eso déjalo ahí. Hubo una conjetura, una cosa ahí. Háblenos de eso. No, yo no puedo hablar de eso, yo no conozco eso. No de la situación. Lo que se ha estado comentando, la posible terna para la gobernación de San Pedro de Macorís. Eso por terna. Lo primero es que voy a decirle que siempre el gobernador es una persona de la confianza del presidente. O sea, porque es el representante del Poder Ejecutivo en la provincia. O sea, que para una persona ser gobernador o gobernadora, en cualquier caso, el primer elemento, lógicamente, es que sea un dirigente del partido, para mí, con trayectoria partidaria, para que conozca a la gente. Y segundo, ser una persona de la confianza del presidente de la República. Y hay otro elemento que no lo voy a decir. Pero esos dos elementos son fundamentales. Pero la verdad es que no hemos estado enfocados en eso. Eso se va a producir en agosto, porque Aracelis va a continuar en la gobernación hasta la juramentación como senadora. Por lo menos es lo que pareciese. Porque yo entiendo que los nombramientos, incluso de un próximo gabinete, yo soy de lo que entiende que deben ser precisamente después del 16 para relanzar el gobierno. Sí. O sea, porque si los cambios se hacen ahora, por ejemplo, como alguna gente opinaban que los cambios se hicieran en junio, julio, entonces llegará el 16 de agosto ya un gobierno viejo. Entonces yo pienso que el relanzamiento del gobierno debe darse, si quieren no tiene que ser el mismo 16 de agosto, puede ser el 17, el 18, pero que las personas del nuevo gabinete sean relanzados. En cuanto a lo que tiene que ver con la gobernación de San Pedro, reitero, siempre habrá aspiraciones. A medida que se acerque la fecha, habrá muchas conjeturas. Hay gente que le fascina eso y hay que dejarlo, ¿verdad? Que se entretenga cada quien, pero al momento de la verdad se tomará una decisión importante para la provincia. Debo decir, para la provincia, porque el gobernador es una posición provincial. O sea que, de una manera u otra, pueden haber aspirantes de San Pedro, como lo puede haber de Ramón Santana, como lo puede haber de Consuelo, como lo puede haber de Quisqueya, como lo puede haber de Los Llanos, y entonces, en ese sentido, porque es una posición provincial. O sea, que no es una posición exclusivamente del casco urbano, que tradicionalmente se entiende eso, ¿verdad? Sí. O sea, el presidente, reitero, puede decidir nombrar una de cualquiera de los municipios pertenecientes. Y lógicamente es parte de la provincia de San Pedro de Macorís y fortalece la provincia de San Pedro de Macorís. Pero sí estoy convencido que será un agente del presidente de la República y que será un agente que va a cohesionar más el equipo de trabajo de esta provincia y que los resultados, como deben y van a ser, serán positivos para la provincia de San Pedro de Macorís. Que ponga Francisco Fría gobernador, pero que no puede ser porque son mujeres. Después que pasó Araceli por la gobernación, la gobernadora que venga va a tener que tener buena velocidad y buen swing. Lógico, siempre que alguien ha hecho una buena gestión, sustituirlo. Desafío. Exacto, es un desafío. Sí. Pero yo estoy convencido que esa persona va a estar bien asesorada.